buen ministro de Cristo. ¿Cuál es el tema, hermanos? Un buen ministro de Cristo. Saben, hermanos, en un país hay una organización, es decir, un país está bien organizado, ni como un país tengo. En el caso de Guatemala, su gobierno se organiza en 3 partes. Por ejemplo, el organismo legislativo, el que se encarga de hacer leyes. Otro, el organismo judicial, tiene que ver con los jueces, ¿verdad? Y el otro, el organismo ejecutivo, y eso lo lidera el presidente de la República. El organismo ejecutivo, hermanos, se compone por el presidente de la República, el vicepresidente y, en el caso de Guatemala, por 14 ministros. Ahora la pregunta es, ¿qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Bueno, la Real Academia Española, o sea, el diccionario dice, un ministro es una persona que forma parte del gobierno como responsable de uno de los departamentos en que se divide la administración superior del Estado. Otra definición es que un ministro es una persona que ejerce algún oficio, algún empleo o algún ministerio. Entonces, en conclusión, un ministro es una persona que se nombra para realizar un trabajo, es decir, responsabilidad, responsable, un ministro. Un ministro debe ser una persona que va a asumir una responsabilidad. Ahora, los ministros de un gobierno, oiga bien, deben servir a su gente, debe servir a su pueblo, ver qué necesidades tiene la gente. Y cuando descubre la necesidad, entonces va y sirve. Por ejemplo, entonces machi ese es un ministro. Ahora, leamos 1 Timoteo 4:6. ¿Qué dice, hermanos? 1 Timoteo 4:6. ¿Están listos? Leamos todos juntos. Y si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Serás buen ministro de Jesucristo. Otra vez, con fuerte voz esta frase que dice: si esto enseñas a los hermanos, ¿qué dice? Por eso el tema es un ministro de Jesucristo. No solamente debemos de ser ministros, sino buen ministro de Jesucristo. Cuando yo voy, hermanos, al griego, cuando se escribió este verso, la palabra ministro aquí es diáconos y significa diaconisa, diácono, servidor, siervo, sirviente, ayudante, mesero, maestro cristiano o pastor. Bien interesante, hermanos. Serás buen ministro. Pero la palabra ministro, griego, diaconisa, significa que la diaconisa es una ministra, aunque no tenga corbata como yo, y aunque no tenga título de ministro, porque fíjense, hermanos,
un ministro a gobierno debe tener grandes estudios, grandes títulos. Ahora aquí no es ministro de Arévalo, sino ministro de Cristo. Entonces, pero yo el ministro significa diaconisa, diácono. Hay hermanos que es recoger la ofrenda, hermano, chivex, hermano, hay recoger la ofrenda, chivex, hermano. Mire, ellos son ministros. Son ministros también, chequeco y hermano. Pero también dice, hermanos, que la palabra ministro significa siervo o servidor. Dice siervo o servidor. Podría ser nosotis, podría ser chaj, uch, podría ser no sé, adornar el templo. Es un servidor. Pero también dice que es un ayudante. Dice un ayudante. Machin ayudante we ocho de camioneta. Algo cojas onte kirkes schmativas. Es algo cojas quinte. Algo que es cobrar el pasaje. Ayudante del chofer. Moje. Pero también el ministro es un mesero. Dicen de mesero. ¿Qué te yo el mesero, hermanos? Mina. Bueno, ate mesero se con coc shwa to rancho, hermano, chamay. Hasta coquete chanti mesh. Stulte schal mesero. ¿Qué cuitzalón? Dicen de kshelte. Dicen pues chonchip. At kitsen ek, at kchi ek kokus ichti, at kta, titsen teta. Di kchi hos, pero agua, kus tomato, kus cebolla. At se kata muy bien. Ya se teta tikshel, honshiwe carne asada. Muy bien. Que agua se ktsahel muy fresca. Macho leche, de junto. Entonces ya, macho, y ya se va un ratito. Kionco y negro, ¿verdad? Antes jalja mesero. Nzatcana tita, tikshel de, lukunlo, no canste. Hasta al rato han sul, sintas han, hasta que se cante, que se chiva, lulo, ¿ya? Y que se cante café, pues ahí, pues no te café y lo. Hermanos, y al ratito viene el mesero y dice ese es el mesero, hermanos. Y note que ese es un ministro. Pero también dice que el ministro es un maestro. Dice un maestro, el que enseña a otros. Y también dice que el ministro es un pastor. Leamos otra vez versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Al que escuché yo lo a apóstol Pablo, al que escuché yo lo de Timoteo. Te deseo, Pablo, Timoteo, que Timoteo sea un buen ministro de Jesucristo. Que sea un buen mesero. Que sepa servir, ayudar, en ti. Ña, seco, amante Jesucristo. Mas canal que yo hermanos a dechcana cava discípulo mach mamá que le yo nach santa chuva tsihan de Jesucristo tata las patetside a tocht cava la tata
Atzle juwale shkuke tochtman oba. Es atzle juwale tochul. Plakto chinaya. Laichpele. Sí, de ikhe. So shakan de Jesucristo. Dice mi el que knik titzen zakkanen. Aunque quieres no que un día que quieres y así viene enseñando Jesucristo. Pero ahí se que casi chivink es japul chique calma porque como que nada que cabe chocolate casi Jesucristo. Bueno ya se quets. Pero matar de Jesucristo que halom tu church salón. Ahí está a toque chivite cabe mute ministro. Caso no sei de que vai que no sei de que no conchani con suben con chantage con tepe con café con pero no mandar para que shol halte hijo pero metzente doch sind der knimbe Jesucristo ka que tachto tok twite kawel de ministro ne achwel que canta Atek ook el simple café, atek ook el que es el tac el chiva, ese es el que va a servir. Entonces Pablo enseña a hermanos a este joven Timoteo. Timoteo dice: yo quiero que seas un buen ministro. Tu docte te juntan el acne, que seas responsable. Ñamandón, un servidor. Bueno, entonces el deseo de Pablo en la vida de Timoteo es que Timoteo sea un buen ministro. Pero ¿cómo llegar a ser buenos ministros? Leamos el versículo 13. Con fuerte voz que dice, hermanos: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Y leamos la primera frase del versículo 14: no descuides el don que hay en ti. Va. ¿Cuál es el tema? Un buen ministro de Cristo. ¿Cómo llegar a ser un buen ministro de Cristo? El ministro. ¿Cómo lograr que Dios se agrade de mí como ministro, como siervo? ¿Cómo lograr? Pablo dice a Timoteo: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate. ¿En qué cosa? En la lectura. Entonces, hermanos, para llegar a ser un buen ministro de Cristo, el ministro debe de ocuparse ¿en qué? En la lectura. Repita conmigo. Como escuela, hermanos, aquí. Para llegar a ser un buen ministro de Cristo, hay que ocuparse en la lectura. Repito otra vez. El mesero, digamos de esa manera, hay que ocuparse en la lectura. Ocuparse. Hermanos, somos personas tan ocupadas a tal punto, hermano, aquí hay que machicuki y visitar. Ay, hermanos, que ocupar a ver, hermano, aquí hay que machicuki este programa radial porque mi chamet que hermano, aquí hay un, ay, hermano, cada vez que ocupar shintinito José Manuel. Aquí hay que, hermano, sulchemos ochisto templo chich porque es que la chunga jautis han chich. Ay, hermano, ocupar chintemo le buen chich. Pero la pregunta es, ¿ocupado en qué? Bueno, ocupado en muchas cosas. Pero si hay una cosa en el cual el ministro debe de ocuparse es en la lectura. ¿Lectura de qué? De la palabra de Dios. Nancy que con Dios aquí sí, me dijo no ver canal que un hermano se pindi
bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermano, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Atsalbelch, atserbelch, tu anshisha, tu twinkle hushal, an uchen. Son uchen, dijo Dios, hermanos. Atlite pastor, antite pastor, ¿verdad? Pero yo le dije que el ministro, ¿qué es? Un diácono, una diaconisa, un maestro, un ayudante. Entonces, quiere decir que la iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí, Hanim el Kid de Jesucristo, es la diaconisa, es la diácono, es la maestro de niños. Todos somos ministros y el buen ministro se ocupa en la lectura de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, estamos celebrando los 18 años de predicar el evangelio, dicen los hermanos. Pero anunciar el evangelio de Jesucristo. Y para conocer, recordar y nunca olvidarnos de ese evangelio, tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Un buen ministro lee la palabra de Dios. Pero una cosa es leer personalmente, pero otra cosa es leer grupalmente. Porque Dios, pero vas a leer palabra de Dios, porque usted es un buen ministro. Yo quiero que vaya conmigo, hermanos, a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. ¿Magnetion, hermanos? Bye. Porque ¿de acuerdo? Hermanos, hermanos, respetando la coma y los puntos. ¿De acuerdo, hermanos? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y ahora, hermanos, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, dice, estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese, ¿qué cosa? La lectura. Dice todo versículo 1 que oiga bien, que cuente plaza. Es en Shikana de Esdras, Moja Kenejenel, Kale 15, libro de la ley. Versículo 2. Atzante Esdras, Zahti, libro de la ley. Anke Kachakash Halite Anz, mis hermanos. Y te tak ichin, y te tak kya, y te tak nika, o tak ketchin knap, zenke kushin, chin, es kushin ka. Y en el versículo 3 dice, hermanos, y leyó el libro delante de la plaza, desde el alba hasta al mediodía. Plaza de hermanos, se reunió todo el pueblo en la plaza. Era un lugar donde se reunía la gente. La plaza allá en Comitancillo, más chiquito plaza, ¿verdad? Eso no era la plaza, pero una idea. Pero cuando usted llega a la plaza, dice chitén pont curtir, con basta arroz con pan, ¿verdad? ¿Qué más? Con taco, con Coca-Cola. Usted está en la plaza, con clo manc, con clo lim, con clo chul, ¿verdad? Pero ya que se quiere jalo, y chimete que jalo, tojo plaza, tojo lugar, hanchi, chimete jalo. Pero dicen que es el pont curtir, mis hermanos. Tu Dios. Tú te shikana y jalo que nejanel, ¿quién sin que el libro de la ley? Chimin que bien, está bueno, dijeron los ministros, los servidores, los siervos. Y dice, hermanos, desde el alba, dice yo el alba, ate alba, hacen sah chikia. Ya, lo que me cosquish, o no, ya cosquish, pero por lo menos no te cosquish. Hasta el mediodía, la gente estaba parado escuchando la lectura de la palabra de Dios. ¿Hacen qué, hermanos? Chistaje ilki, mocha macosto klelen, hermano, chamay. Ya mi cobujan, tío Dios. Echen jabach le wey de tío Dios. Ya que quieres halunch desde Tecusquish hasta Tecnic, no, hermanos. Ah, mire, ya son a las 12. Como que haga esa lectura chamay. Escuche. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Parten es, parten ox, parten yol, parten se. Así no. Y es como porque, hermanos, cuando es palabra de Dios, la gente no pone atención en la palabra de Dios. Antes no con no con yol, no con se. Un chicharrina, un one spoon, un cuanta agua. Y la gente hace eso. Masaje ilki, hermanos. Makosh que tu klelen, hermano. Esa gente fue a la plaza, no a comer, ni a contar chistes. Esa gente fue a la plaza para escuchar
palabra de Dios. Tokchkueti ichkutetse jukwal kamachoko teléfono tetuntinan como lut kai wats matsao yo lo kolituk min sabito porque matselek khti kai wats tku und shiklot di kwalik herman manchi wukich ay tuko koyol. ¿Por qué? Porque está muy atento a lo que está viendo. Pero más en cambio la gente en ese tiempo estaban atentos a escuchar palabra de Dios. Pero por eso, hermanos, un buen ministro de Jesucristo se ocupa en la lectura. Uno de los ejemplos, hermanos, que yo aprendí, o sea, un maestro, para preparar un buen mensaje, tienes que leer, leer, leer y leer. Si es posible, leer en varias versiones. Reina Valera, lenguaje actual, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Biblia de las Américas, y si es posible en MAM. Dios. Porque el buen ministro se ocupa en la lectura. ¿Sabían ustedes que Jesús, siendo Él Dios, Él leía la palabra de Dios? Y sintió, hermanos, que Jesucristo, siendo Él mismo la palabra de Dios, siendo Él mismo Dios, sin embargo, leía. Antes que ni a Dios coque, es mi hijo. Nacas más de Dios. Vea conmigo Lucas capítulo 4, versículo 16, hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. ¿Para qué? Se levantó para leer. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Mire, había un ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Quién dio la lectura bíblica en esa reunión, hermanos? Jesucristo. ¿Dónde leyó Jesucristo? En el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Jesucristo leía. Desde el tiempo pasado siempre se leía palabra de Dios. Aquí les voy a dar un consejo aquí a la iglesia, hermanos. Culto, así como lo hicieron hoy, siempre hagan una lectura bíblica. Pero ya da lectura bíblica, no cualquier concreto, no. Si es posible, más que hermano, una semana antes, hermano, te toca leer, para que el hermano se prepare. Porque, ay, hermano, dicha lectura bíblica, tú que dices, mahalans, no aguante, hijo.
Si es posible, hermanos, en otras iglesias he visto, dicen los hermanos a partir de enero, hermanos, en cada culto un capítulo. En cada culto un capítulo. Hace poco fui a una iglesia y estaba desde enero, venían leyendo en Génesis. Hace poco volví a esa iglesia y ya van en el libro del profeta Daniel. Pero Machiuj, desde el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, subiendo, y están leyendo. Pero lo cierto es que hermanos, un buen ministro de Cristo se ocupa de la lectura. Pero, hermano, ik laat pensar at tiempo hermano. Como somos malos ministros, no asumimos nuestra responsabilidad. Pero dice que un buen ministro, hermanos, se ocupa en la lectura. Vale. Otra respuesta. ¿Cómo llegar a ser un buen ministro? Otra respuesta, hermanos. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. ¿Y en qué más, hermanos? En la exhortación. Dice yo, exhortar, pues animar, aconsejar o corregir. Se animar, gracias. Hermano, es cierto, es cierto, es cierto, pero hermano, ese es exhortar, aconsejar, hoy tú me estés. Hermano, o corregir. Mi hermano, eso es un buen ministro. Y sabe, hermanos, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 21 y versículo 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Con versículo 1. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, se fueron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortando a los hermanos que permanezcan en la fe y diciéndoles: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, Pablo, hermanos, con Bernabé, lo que predicar el evangelio. Pero machicana Listra, machicana Iconio, machicana Antioquía. En esos lugares habían creyentes. Y pero mancana de Pablo para confirmar
los ánimos de los discípulos, es decir, animar el que hermano, shmosh el que hermano, Pablo que hermanos, chihuecuito knimbala, hermanas, mi chiquijil knimbala, hermanos, mi chiquisikti, hermanos, decía Pablo. Y de repente algunos decían, hermano, como tú y a ti, hermano, un problema. Hermano, como tú, no te toca, sí. ¿Y qué decía? Hermano Pablo, como dijera el canto, son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone a orar. Así decía Pablo, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hacen problema, y hermano, hacen llaves, chwinkala, luz, huayol, matzacowi, sikishtun, hermano. Tukkanen tokia, él esté hermano, instiva. Cactus han chican Estados Unidos. Lo que quieren manejar asfalto en Miami, en Oklahoma, en Mississippi, pero en Chicana a Anza, Machis que te chica desierto. At Chukchich, pero más este, de pro chover, tu Chicana Estados Unidos. El Kim Teto, Teto Crocs, Ashkamachinkim, Chinkim, Chink. Y se fue y llegó. Matsik Stone. Lo de Aston Wang Shol Green Gala. Pero Matsik Stone Negel. Ik se que hago nimeljo. Que quieres que con. Tocana que te cago el Dios. Así decía Pablo. Después de predicar el evangelio, fue a Listra, a Iconio, a Antioquía, animando y exhortando a los hermanos. Ese es el buen ministro. El buen ministro se ocupa en la lectura de la palabra de Dios. Pero número 2, el buen ministro se ocupa en la exhortación. Que hermano, no oxichku hermano, tu michikukei hermano. Na Dios que hermano, nshishkol que hermano, nchihatchile, porque el buen ministro se ocupa en la exhortación, mis amados hermanos. El apóstol Pablo decía en en Hechos 27, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Le voy a contar la historia de Hechos 27. Miren acá, hermanos. Es que los Hechos 27, hermanos, contaron una historia que Pablo presto a Roma. Entonces, preste Pablo toca los barcos. Pero bajo huracán, hermanos. 7 shorts que barco. Kuhuple akmuhti barco. Mita que chilón can hawel con habían perdido, hermanos, la noción si hoy es de día o de noche, porque, hermanos, había un gran huracán. Y entonces dice que habían perdido la esperanza de vivir. Por tanto, ya mita que chihuahua pero una noche dice que Pablo estaba tranquilo a pesar del huracán, a pesar de tus dice que Pablo estaba tranquilo y el ángel del Señor lo visitó.
Y el ángel le dice: Pablo, no te barques, te baja. Pero me dicen de Pablo, mi quinte, cambies de Roma, porque me quita predicar a Roma. Y entonces Pablo cree esa palabra y dice en Hechos 27-22, de Pablo Hanna, diciendo: pero exhorto ahora a que tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Pablo, el siervo de Dios, el ministro de Cristo, en medio de la tormenta se levanta con la paz en su corazón. Shalel, Kushchiwan, te coma chelkima, te coma chelpakti, ¿qué? Michin isen, Matzulte Dios visitar güey, kniki, es matzat kama güey, michikim kechitsen, ¿qué chishoba, kalkukas Kushchiwan. El buen ministro de Cristo también, hermanos, tiene que caracterizarse como Pablo. Matzah problema, matzah yab, matzah coronavirus, o yo no sé qué vino. El siervo sigue animando. El siervo sigue predicando. Hermano pastor Demetrio, Teo Toxto Radio, ñaca, junal, coyol. Sajo hermano Jalón, Naka ya, Coyol, tu kshmil Jonal. Pero un pastor dijo: hermano pastor, baje ya Jonal en Yolex. Y una vez, hermanos, impactó grande mi corazón cuando alguien me dijo: hermano, dijo, casa a ich luz con decidir tu tel winch winkle. Pero antes de un shi, yo dije que en el último programa es se le toca a ti y servir buen porque man Dios lo que la radio hace, hermano. Por eso es la cajonat, tu cabina, sigue predicando, sigue exhortando. Shmoshen que hermano, tu que tío Dios. Porque el buen ministro se dedica en la exhortación. Se ocupa en exhortar a los hermanos. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Porque ese es lo que identifica a un buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe? En Hechos capítulo 2:40 el apóstol Pedro también hizo esto cuando dijo: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí Pedro estaba dando un consejo a la gente. Dios Kushtetski kibe, kshol khshal atilen antle kyol, kala kushcheetze ans tunzin chicleta, decía Pedro en su predicación. ¿Y usted sabe cuánta gente aceptó a Cristo en esa predicación? 3,000 personas. Entonces, hermanos, el buen ministro, dice la palabra, hermanos, se ocupa en la lectura, pero también se ocupa en la exhortación. Yo cojo el versículo 13. 1 Timoteo 4:13, ansa talla, enseñanza ansa, hermanos. Bueno, ahí, hermanos, lo buscan. Dice: entre tanto que voy, dice,
ocúpate en la lectura. ¿Y qué dice? En la exhortación. Y por último, ¿qué dice? En la enseñanza. Hay que seguir. Jala, mis amados hermanos. Pero ya vamos con dos. El buen ministro se ocupa en la lectura, pero también se ocupa en la exhortación. Que Dios los bendiga, hermanos, y seguimos al rato la palabra del Señor. Amén.